Hola, buenos días. Seguimos hoy 20 de diciembre del 2018 grabando y leyendo Una realidad aparte de Carlos Castaneda. Este es nuestro capítulo 21 y ayer veíamos o leíamos, que don Juan se había llevado a Carlos al campo de labranza donde mira a un hombre con sombrero que era el aliado. Entonces el aliado le dice a Carlos que necesita un morral, que necesita un cazador de espíritus y otras cositas, ¿no? Y don Juan ya sabe dónde lo tiene que ir a buscar para encontrarlo. Entonces no terminamos el capítulo de ayer y lo vamos a continuar. Dice así: don Juan me disuadió de volver a Los Ángeles la mañana siguiente. Al parecer pensaba que aún no me había recuperado por completo. Insistió en que me sentara en su cuarto mirando al sureste con el fin de preservar mis fuerzas. ¿Se acuerdan que ya no lo podía despertar? Tardó un rato. Se sentó a mi izquierda. Me entregó mi cuaderno y dijo que esta vez yo lo tenía agarrado. No solo debía quedarse conmigo, sino también hablar conmigo. Tengo que llevarte otra vez al agua al anochecer, dijo. Todavía no estás macizo y no deberás quedarte solo hoy. Te haré compañía toda la mañana. En la tarde estarás mejor. Su preocupación me puso muy aprensivo. ¿Qué anda mal conmigo?, pregunté. Topaste un aliado. ¿Qué quiere usted decir con eso? No debemos hablar hoy de aliados. Hablemos de cualquier otra cosa. Yo no tenía en realidad ningún deseo de hablar. Había empezado a sentirme ansioso e inquieto. A don Juan, al parecer, la situación le resultaba totalmente ridícula. Rió hasta que se le saltaron las lágrimas. No me salgas con que ahora, que deberías de hablar, no vas a hallar nada que decir. El Carlos todo el tiempo no hablando puras cosas y ahora que necesita hablar, no tengo de qué hablar, don Juan. Sus ojos brillando con malicia. Bueno, dijo eso con los ojos brillando con malicia. Su humor era muy reconfortante. Un solo tema me interesaba en ese momento: el aliado. Qué familiar su rostro. No era como si yo lo conociese o lo hubiera visto antes. Era otra cosa. Cada vez que empezaba a pensar en ese rostro, mi mente experimentaba un bombardeo de pensamientos ajenos, como si alguna parte de mí mismo conociera el secreto pero no permitiese que el resto de mí se le acercara. La sensación de que el rostro del aliado era familiar resultaba tan extraña que me había forzado a un estado de melancolía mórbida. Don Juan había dicho que podía ser el rostro de mi muerte. Creo que esa frase me tenía sujeto. Quería desesperadamente preguntar acerca de ella y sentía con claridad que don Juan estaba conteniéndome. Llené los pulmones un par de veces y acabé preguntando: ¿qué es la muerte, don Juan? Y ese Carlos. No sé, dijo sonriendo. Quiero decir, ¿cómo describiría usted la muerte? Quiero sus opiniones. Creo que todo el mundo tiene opiniones definidas acerca de la muerte. No sé de qué estás hablando. Yo tenía el libro tibetano de los muertos en la cajuela de mi coche. Se me ocurrió usarlo como tema de conversación, ya que trataba de la muerte. Dije que iba a leérselo y hice por levantarme. Don Juan me indicó permanecer sentado y fue él por el libro. La mañana es mala hora para los brujos, dijo para explicar que yo debía estarme quieto. Estás demasiado débil para salir de mi cuarto. Aquí adentro estás protegido. Si ahora te echas a andar, lo más probable es que hallaras un desastre terrible. Un aliado podría matarte en el camino o en el matorral. Y luego, cuando encontraran tu cuerpo, dirían que moriste misteriosamente o que tuviste un accidente. Cuidado con los aliados.
Yo no estaba en posesión ni de humor para poner en duda sus decisiones. Así que me estuve quieto casi toda la mañana leyéndole y explicándole algunas partes del libro. Escuchó con atención, sin interrumpirme. Para nada. 2 veces tuve que parar durante periodos cortos, mientras él traía agua y comida, pero apenas quedaba desocupado nuevamente me urgía continuar la lectura. Parecía muy interesado. Cuando terminé, don Juan me miró. No entiendo por qué esa gente habla de la muerte como si la muerte fuera como la vida, dijo con suavidad. A lo mejor así lo entienden ellos. ¿Piensa usted que los tibetanos ven? Difícilmente. Ya se los acabó. Cuando uno aprende a ver, ni una sola cosa de la que conoces prevalece. Ni una sola. Si los tibetanos vieran, sabrán de inmediato que ninguna cosa es ya la misma. Una vez que vemos, nada es conocido. Nada permanece como solíamos conocerlo cuando no veíamos. Quizá, don Juan, ver no sea lo mismo para todos. Cierto, no es lo mismo. Pero eso no significa que prevalezcan los significados de la vida. Cuando uno aprende a ver, ni una sola cosa es la misma. Los tibetanos piensan, obviamente, que la muerte es como la vida. ¿Cómo piensa usted que sea la muerte? Pregunté. Yo no pienso que la muerte sea como nada. Y creo que los tibetanos han de estar hablando de otra cosa. En todo caso, no están hablando de la muerte. ¿De qué cree que usted que están hablando? A lo mejor tú puedes decírmelo. Tú eres el que lee. Traté de decir algo más, pero él empezó a reír. ¿Acaso los tibetanos de veras ven? Prosiguió don Juan, en cuyo caso deben haberse dado cuenta de que lo que ven no tiene ningún sentido, y entonces escribieron esa porquería porque todo les da igual. Y en cuyo caso, lo que escribieron no es porquería de ninguna clase. Fíjense lo que está diciendo don Juan. Cuando ves, ya no hay nada que decir. De nada. De nada. Cuando Lao Tse escribe el Tao Te Ching, a él le parece ridículo. No tiene nada que decir acerca de nada. Pero no lo dejaban salir de la ciudad amurallada. Entonces tuvo que escribir. Y lo que escribió no es ninguna porquería. Veía. Lo primero que dice en el Tao Te Ching es: voy a hablar del Tao, y todo lo que diga acerca del Tao es falso. No se puede hablar del Tao. No se puede hablar de la verdad. Y una vez que lo escribió, no escribió ninguna porquería. Tuvo que usar el tonal para hablar de lo otro. Pero no. En realidad, no me importa lo que los tibetanos digan, le dije, pero sí me importa mucho lo que diga usted. Me gustaría oír qué piensa usted de la muerte. Se me quedó viendo un instante y luego soltó una risita. Abrió los ojos y alzó las cejas en un gesto cómico de sorpresa. La muerte es un remolino, dijo. La muerte es el rostro del aliado. La muerte es una nube brillante en el horizonte. La muerte es el susurro de mezcalito en tus oídos. La muerte es la boca desdentada del guardián. La muerte es Genaro sentado de cabeza. La muerte soy yo hablando. La muerte son tú y tu cuaderno. La muerte no es nada. Nada. Está aquí, pero no está aquí, en todo caso. Don Juan rió con gran deleite. Su risa era como una canción, tenía una especie de ritmo de danza. Mis palabras no tienen sentido. ¿Eh?
dijo don Juan. No puedo decirte cómo es la muerte, pero quizá podría hablarte de tu propia muerte. No hay manera de saber cómo será de cierto, pero sí podrá decirte cómo sea, tal vez. En este punto me asusté y repuse que yo solo quería saber lo que la muerte parecía ser para él. Recalqué que me interesaban sus opiniones sobre la muerte en un sentido general, pero no buscaba enterarme en detalle de la muerte personal de nadie, y menos de la mía. Yo nada más puedo hablar de la muerte en términos personales, dijo él. Tú querías que te hablara de la muerte. Muy bien. Entonces no tengas miedo de oír tu propia muerte. Admití que me hallaba demasiado nervioso para hablar de ella. Dije que deseaba hablar de la muerte en términos generales, como él mismo había hecho la vez que me contó que al momento de la muerte de su hijo Eulalio, la vida y la muerte se mezclaron como una niebla de cristales. Te dije que la vida de mi hijo se expandió a la hora de su muerte personal, repuso. Yo no hablaba de la muerte en general, sino de la muerte de mi hijo. La muerte, sea lo que sea, hizo expandir su vida. Yo quería a toda costa sacar la conversación del terreno de lo particular. Ya mejor no me diga nada, don Juan, ya no quiero saber. Ahora se tiene que aguantar. Y mencioné que había estado leyendo relatos de gente que murió varios minutos y fue revivida a través de técnicas médicas. En todos los casos que leí, las personas involucradas habían declarado, al revivir, que no podían recordar nada en absoluto, que la muerte era simplemente una sensación de oscurecimiento. Eso es perfectamente comprensible, dijo él. La muerte tiene dos etapas. La primera es un oscurecimiento. Es una etapa sin sentido, muy semejante al primer efecto de mezcalito, cuando uno experimenta una ligereza que lo hace sentirse feliz, completo, y todo en el mundo está en calma. Pero ese es solo un estado superficial. No tarda en desvanecerse y uno entra en un nuevo terreno, el terreno de la dureza y el poder. Esa segunda etapa es el verdadero encuentro con mezcalito. Claro, claro. Uno va con... A ver, aquí tengo. Uno va con mezcalito y sí, ay, todo está bien bonito, todo es felicidad, pero no, ahí se quieren quedar. No, hombre, hay que entrar a lo profundo, a donde es poder, donde todo está, donde cada cosa cuenta. La muerte es muy parecida. La primera etapa es un oscurecimiento superficial, pero la segunda es la verdadera etapa en que uno se encuentra con la muerte. Un breve momento. Después de la primera oscuridad, hallamos que, de algún modo, somos otra vez nosotros mismos. Y entonces, la muerte choca contra nosotros con su callada furia y su poder, hasta que disuelve nuestras vidas en la nada. Yo supongo que don Juan vio eso. Difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo puede usted tener la certeza de que está hablando de la muerte? Tengo mi aliado. El humito me ha enseñado con gran claridad mi muerte inconfundible. Por eso nada más puedo hablar de la muerte personal. Ahí está la respuesta. Las palabras de don Juan me ocasionaron una profunda aprensión y una ambivalencia dramática. Tuve el presentimiento de que iba a describirme los detalles exteriores y vulgares de mi muerte, y a decir cómo o cuándo moriría yo. La simple idea de saber eso me hacía desesperar y a la vez picaba mi curiosidad. Desde luego, podría haberle pedido describir su propia muerte, pero sentí que tal petición sería bastante descortés y la cancelé automáticamente. Don Juan parecía disfrutar mi conflicto. Su cuerpo se retorcía de risa. ¿Quieres saber cómo podría ser tu muerte?, me preguntó con deleite infantil en el rostro. Su malicioso placer en acosarme me daba ánimos.
Casi me llama mi aprehensión. Bueno, dígame, dije y mi voz se quebró. Don Juan tuvo una formidable explosión de risa. Agarrándose el estómago, rodó de lado y repitió burlonamente: Bueno, dígame. Con una quebradura en su voz. Luego se enderezó y tomó asiento, asumiendo una tiesura fingida, y con tono trémulo dijo: La segunda etapa de tu muerte muy bien podría ser como sigue. Sus ojos me examinaban, con curiosidad aparentemente genuina. Reí. Me daba cuenta de que sus bromas eran el único recurso capaz de suavizar la idea de la propia muerte. Tú manejas mucho, siguió diciendo. Así que tal vez te encuentres en un momento dado nuevamente al volante. Será una sensación muy rápida que no te dará tiempo de pensar. De pronto, digamos, te encuentras manejando, como has hecho miles de veces. Pero antes de que puedas recapacitar, notas una formación extraña frente a tu parabrisas. Si miras más de cerca, verás que es una nube que parece un remolino brillante. Parece, digamos, una cara. Allí, en medio del cielo, frente a ti. Mientras la miras, la ves moverse hacia atrás hasta que solo es un punto brillante en la distancia. Y luego, notas que empieza a moverse otra vez hacia ti. Gana velocidad y en un parpadeo se estrella contra el parabrisas de tu coche. Eres fuerte. Estoy seguro de que la muerte necesitará un par de golpes para ganarte. Para entonces, ya sabes dónde estás y qué te está pasando. El rostro retrocede otra vez hasta una posición en el horizonte. Toma vuelo y choca contra ti. El rostro entra dentro de ti y entonces sabes, era el rostro del aliado. O era yo hablando, o tú escribiendo. La muerte no era nada todo el tiempo. Nada. Era un puntito perdido en las hojas de tu cuaderno. Pero entra en ti con fuerza incontrolable y te expande. Te aplana y te extiende por todo el cielo y la tierra y más allá. Y eres como una niebla de cristales diminutos yéndose. La descripción de mi muerte me afectó mucho. Cuán distinta a lo que yo esperaba oír. Durante un largo rato no pude pronunciar palabra. La muerte entra por el vientre, prosiguió don Juan. Se mete por la abertura de la voluntad. Esa zona es la parte más importante y sensible del hombre. Es la zona de la voluntad y también la zona por la que todos morimos. Lo sé porque mi aliado me guió hasta esa etapa. Un brujo templa su voluntad dejando que su muerte lo alcance. Y cuando está plano y empieza a expandirse, su voluntad impecable entra en acción y convierte nuevamente la niebla en una persona. Don Juan hizo un gesto extraño. Abrió las manos como abanicos, las alzó al nivel de los codos, les dio vuelta hasta que los pulgares tocaron sus flancos y luego las hundió lentamente en el centro del cuerpo, sobre el ombligo. Las retuvo allí un momento. Sus brazos temblaban con la tensión. Luego las subió hasta que las puntas de sus dedos medios tocaron la frente y las hizo descender a la misma posición frente al centro del cuerpo. Fue un gesto formidable. Don Juan lo ejecutó con tal vigor y belleza que quedé fascinado. La voluntad es lo que junta al brujo, dijo. Pero conforme la vejez lo debilita, su voluntad se apaga y llega inevitablemente un momento en el que ya no es capaz de dominar su voluntad. Entonces se queda sin nada con qué oponerse a la fuerza silenciosa de su muerte, y su vida se convierte, como en las vidas de todos sus semejantes, en una niebla que se expande y se mueve más allá de sus límites. Don Juan me miró un rato y se puso en pie. Yo tiritaba. Puedes ir ya al matorral, dijo. Es la tarde. Yo necesitaba ir, pero no me atrevía. Tal vez sentía más sobresalto que miedo.
Sin embargo, había desaparecido mi aprensión con respecto al aliado. Don Juan dijo que no importaba cómo me sintiera siempre y cuando estuviese sólido. Me aseguró que estaba en perfectas condiciones y que podía ir con seguridad a los matorrales, siempre y cuando no me acercase al agua. Ese es otro asunto, dijo. Necesito lavarte una vez más, así que no te acerques al agua. Más tarde quiso que lo llevara al pueblo vecino. Mencioné que manejar sería un cambio feliz para mí, porque todavía me hallaba estremecido. La idea de que un brujo jugaba literalmente con su muerte me era bastante grotesca. Ser brujo es una carga terrible, dijo él en tono tranquilizador. Te he dicho que es mucho mejor aprender a ver. Un hombre que ve lo es todo. En comparación, el brujo es un pobre diablo. Aprender a ver. Ser hombre de conocimiento. ¿Qué es la brujería, don Juan? Se me quedó mirando un buen rato, sacudiendo la cabeza en forma apenas perceptible. La brujería es aplicar la voluntad a una coyuntura clave, dijo. La brujería es interferencia. Un brujo busca y encuentra la coyuntura clave de cualquier cosa que quiera afectar y luego aplica allí su voluntad. Un brujo no tiene que ver para ser brujo. Nada más necesita saber usar su voluntad. Le pedí explicar lo que quería decir con coyuntura clave. Meditó y luego dijo que él sabía lo que mi coche era. Es obviamente una máquina, dije. Quiero decir que tu coche son las bujías. Esa es para mí su coyuntura clave. Puedo aplicarle mi voluntad y tu coche no funcionará. Don Juan subió a mi coche y tomó asiento. Me hizo señas de imitarlo mientras se acomodaba en su lugar. Observa lo que hago, dijo. Como soy un cuervo, primero voy a soltar mis plumas. Hizo temblar todo el cuerpo. Sus movimientos me recordaban a un gorrión que humedeciera sus plumas en un charco. Bajó la cabeza como un pájaro al meter el pico en el agua. Qué bien se siente eso, dijo y empezó a reír. Su risa era extraña. Tuvo sobre mí un efecto hipnotizante muy peculiar. Recordé haberlo oído reír de esa manera muchas veces antes. ¿Acaso la razón de que yo jamás hubiera tomado conciencia declarada de ello era que don Juan nunca había reído así el tiempo suficiente en mi presencia? Después, el cuervo afloja el pescuezo, dijo, y empezó a torcer el cuello y a frotar las mejillas en sus hombros. Luego mira el mundo con un ojo y después con el otro. Sacudió la cabeza mientras, supuestamente, cambiaba su visión del mundo de un ojo a otro. El tono de su risa se hizo más agudo. Tuve la absurda sensación de que iba a convertirse en un cuervo delante de mis ojos. Quise disiparla riendo, pero me hallaba casi paralizado. Sentía literalmente una especie de fuerza envolvente que me rodeaba. No tenía miedo, ni estaba mareado o soñoliento. Mis facultades estaban intactas, hasta donde yo podía juzgar. Enciende tu coche, dijo don Juan. Di vuelta a la marcha y automáticamente pisé el acelerador. La marcha empezó a sonar sin encender el motor. La risa de don Juan era un cacareo rítmico y suave. Intenté otra vez y otra más. Don Juan cacareaba todo el tiempo. Luego desistí y me quedé allí sentado, sintiendo el peso de mi cabeza. Él dejó de reír y me escudriñó. Y supe, entonces, que su risa me había obligado a entrar en una especie de trance hipnótico. Aunque yo había tenido plena conciencia de lo que ocurría, sentía no ser yo mismo. Durante el tiempo en que no pude arrancar mi coche estaba muy dócil, casi insensible. Era como si don Juan no solo estuviese haciéndole algo al coche, sino también a mí. Cuando dejó de cacarear me convencí de que el hechizo había terminado. Impulsivamente volví a girar la marcha. Tuve la certeza de que don Juan solo me había mesmerizado con su risa,
haciéndome creer que no podía arrancar mi coche. Con el rabo del ojo lo vi mirarme con curiosidad, mientras yo movía la marcha y bombeaba con furia al pedal. Era muy propenso a las explosiones de violencia, dice Carlos. Don Juan me dio palmaditas y dijo que la furia me amacizaría y que tal vez no necesitara yo otro baño en el agua. Mientras más enojado pudiera ponerme, más rápido me recuperaría de mi encuentro con el aliado. No tengas pena, oí decir a don Juan. Patea el carro. Estalló su risa natural, cotidiana, y yo me sentí ridículo y reí con cortedad. Tras un rato, don Juan dijo que había soldado el coche. El motor arrancó. Dos cosas importantes. La primera, el brujo usa su voluntad. Ya nos ha dicho don Juan que la voluntad sale de aquí, del mismo lugar de donde entra la muerte. Después, más adelante, quizá en este o en otro libro nos va a explicar más de esto. Pero importante. En la zona del ombligo, ¿no? Donde tuvimos el cordón umbilical, por donde nos alimentó la madre. Todo eso. En esa región. Ahí está la voluntad. El brujo usa esa voluntad y la aplica en cualquier coyuntura, en las claves, en los lugares importantes para manipular con su voluntad. Eso es la brujería, más o menos lo que dijo don Juan. Y lo importante, lo que me parece devastador es, un brujo es un pobre diablo. Si aprendes a ver, estás del otro lado. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Nos vemos pronto. Tenga bonito día. Adiós.